Bienvenidos una vez más a Bienestar Comunidad Terapéutica. Hoy estamos aquí con Adriana Sánchez. Ella es psicóloga y descodificadora. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, gracias. Gracias, Adira. Saludos a todos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibirnos aquí en tu morada. Te voy a contar que en algún momento leí un libro de biodescodificación y digo, sí me quedé muy impresionada con todo lo que decía, pero también siento que es una terapia, se puede decir, de mucho aprendizaje, porque ves ahora sí todo lo que te pasa en tu cuerpo, sí, de dónde viene y por qué lo tenemos, ¿no? Exactamente. Fíjate que es una terapia que sí te confronta contigo, te confronta con tus creencias, y finalmente sí es un cambio de paradigma, ¿no? Porque finalmente siempre estamos buscando culpables en la vida, ¿no? Y finalmente te das cuenta que son perspectivas, es desde donde yo empecé a ver la vida que empiezo a moldear mi cuerpo, ¿no? Es decir, justamente cuestiones de peso, cualquier tipo de enfermedad, siempre tiene esta base que viene de la creencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que eres consciente del 5% de lo que dices, ¿sí? Pero realmente tu inconsciente es el que va a moldear absolutamente todas tus experiencias, esas casualidades de la vida, tus decisiones, lo que estudias, la pareja que escoges, ¿no? O sea, al final todo viene de esta creencia inconsciente que nosotros tenemos, que viene también de la parte transgeneracional, ¿no? Que es esta parte de cómo venimos cargando, sí, muchas veces, porque muchas veces no es algo agradable, ¿no? Secretos familiares, duelos no resueltos, ¿sí? Entonces todo eso empiezan a darle forma también a tu vida, y cuando lo descubres, literalmente si haces magia, cuando decides verlo, trabajarlo y trascenderlo, y es en el momento en el que empiezas a descubrir, que empiezas a ver que hasta afuera cambia hasta cómo te desenvuelves con las demás personas, ¿no? Oye, Adri, y cuando dices eso de transgeneracional, o sea, son todas estas creencias que traemos de nuestras familias, ¿no? O sea, se puede dar de que si en una familia todos sufren de obesidad, y hay alguien que no, o que no tiende tanto a, esta persona que no tiende tanto puede sentir que no pertenece a su clan familiar y decir, bueno, para pertenecer voy a ser obeso o voy a ser diabético. ¿A eso te refieres con lo transgeneracional? Sí, fíjate, lo transgeneracional es este molde de nuestra familia, esta visión que compartimos para ver el mundo. Entonces, fíjate, si todos son obesos, pero la carga en sí es todo el discurso que tiene la familia, ¿no? Para crear esta obesidad, porque la obesidad es, si esta familia cree que tiene que protegerse de algo, ejemplo, las mujeres, ¿no? Que de repente tienes que protegerte de qué. Entonces empiezas a darte cuenta que a veces en el transgeneracional hay abusos sexuales, violaciones, pero del tío, pero del primo, y además no la dices. Que entonces empezamos a guardar este secreto, sin embargo pasas la alerta a la otra persona. Toda la carga, toda la emoción que finalmente también se ha descubierto, ya no tantos años, pero sí ya bastantes años, que tenemos algo que se llama neuropéptidos, que son las que van a traducir estos impulsos cerebrales, ¿sí? A nivel emocional. Entonces, fíjate, si esta bisabuela, ¿sí? Que tenía 15 años, que fue raptada, ¿cómo vivió su primera relación sexual? Claro, como ya es el bisabuelo y es el papá, ¿no? O sea, empezamos a ver que ya empezamos como a quitarle lo fuerte que fue la experiencia para esa bisabuela, porque si esa bisabuela fue raptada, además tenía 15 años, y además el bisabuelo ya era grande, ¿no? O sea, finalmente su primera relación sexual fue una violación. Okay. Entonces, aunque ella no se lo cuente a sus hijos, ¿sí? Aunque ella no llegue y lo hable, tu lenguaje corporal va a decir y va a expresar eso, esa emoción de que viviste esa experiencia. Es algo que llaman como esto de la epigenética. Sí. O sea que, por ejemplo, los estudios que hacen con ratas, ¿no? Que a una rata la someten a ciertos, no sé, o les cambian cierto tipo de genes para que sean como, se comporten de otra forma. Ajá. Y cuando tienen sus crías, varias generaciones de crías, esas crías siguen teniendo ese mismo comportamiento sin haber sido expuestas a este tipo de estímulos. O sea, ¿qué pasa si para una familia de repente estar en una guerra es perderlo todo?
Ajá. Y entonces es no tener que comer, esta cuestión física que vas a vivir, esta preocupación, la vas a transmitir porque claro, siempre vamos a querer estar guardando algo, ¿no? Y entonces también queremos guardar y entonces empezamos, aunque no tengamos aparentemente a nuestro alrededor la misma situación, siempre existe en nuestro inconsciente este miedo a que vuelva a pasar. Y si además en lo transgeneracional vemos que por fechas de nacimiento podemos tener cierta afinidad con personas de nuestro árbol, conozcamos o no conozcamos su historia, ¿sí? La vas a reproducir. Entonces, justamente te das cuenta que toda esta información de la que aparentemente no soy consciente, simplemente la reproduzco hacia afuera. Y entonces sí, varias generaciones sí van a empezar a tener cierto comportamiento, porque claro, pues vengo educado por todo, el lenguaje corporal, lo que me habla, lo que me dicen sobre la vida, ¿sí? Entonces empiezan estas mismas personas, ¿sí?, a tener exactamente el comportamiento para evitar esa situación traumática que se vivió. Y el punto es que no la trascienden. Okay. Entonces, no solamente heredamos el color del cabello, el color del pelo, de la piel, ¿no? Sino también heredamos memorias o comportamientos de nuestros antepasados y como dices, no puedes estar consciente de eso. Sí, claro. Ahora, ¿cómo hacer la descodificación para ayudar a los pacientes a trascender esto de estas memorias que a lo mejor nos pueden estar afectando como en la carencia, ¿no? En cuestiones ya también como de salud. Fíjate, te voy a mostrar cómo trabajo con un paciente y voy a poner un caso. ¿Sí? En algún momento una paciente llegó diciendo justamente que es que me está yendo mal y es que el dinero y es que entonces siento que lo tengo en la cartera y se me va. Entonces te das cuenta que la parte del dinero solamente te va a guiar hacia donde está el conflicto real. Y entonces fíjate, empezamos a hablar de, bueno, ahorita, ¿no? Y de dónde esperas que venga el dinero. No, pues que si el marido, que si el trabajo, pero es que se me va y es que se me va la familia y tal. El punto es que llegamos a descubrir en esa misma sesión por qué no era conveniente tener dinero, porque ella estaba pensando separarse. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Fíjate bien, ahí viene, en la separación, si yo me siento fuerte, empiezo a romper un montón de valores familiares, porque claro, la familia empieza a decir, oye, ¿y tus hijos? Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sucede en el inconsciente? En su inconsciente ella se sentía lista para separarse, ¿sí? Pero por otro lado se sentía que estaba traicionando a su familia, porque a lo mejor sí le iba a quitar al papá a los hijos, le iba a quitar. O en esta familia nadie se separa. Exactamente, o en esta familia nadie se separa. Entonces, ¿qué sucede? El dinero empezaba entonces, lejos de lo que ella conscientemente quería, que era, pues quiero tener porque quiero sentirme fuerte para sustentar a mis hijos, la razón es porque me quiero separar, soy mala. Ahí está el conflicto, ¿sí? Cuando empiezas a darte cuenta que tú lo estás creando, que es ¿por qué no te es conveniente tener? O sea, la pregunta no es ¿por qué esta paciente no tiene dinero? ¿Por qué yo no tengo dinero? No. La pregunta es cuando me hago responsable, es entiendo que yo lo estoy generando y digo, ¿por qué me es conveniente no tener? Y entonces lo miras desde otro lado y te das cuenta. Porque así siento que no estoy traicionando a mis hijos, primero, porque no los dejo sin papá. A mi familia, segundo, porque seguimos juntas. Es más, tercero, en esa familia particularmente había más bien muchos divorcios. Yo no quiero ser como ellos. Ajá. Entonces, el conflicto real que yo represento en el dinero es que yo siento que traiciono. Entonces tengo que voltear a ver a quién traiciono. Se dice que el inconsciente con un niño y la mamá, o la cuidadora en este caso que está a cargo de los pequeños, es hasta los 7 años. A los 7 años el niño ya empieza a hacer un juicio. Si tú ves a los chicos de preescolar, por ejemplo, a los niños, como que la mayoría es bien difícil encontrarte el niño que viene así, ¿no? Ya encorvado. No, todos son como muy vivos y muy alegres. Y quieren jugar todo el tiempo. Exacto. Pero empieza a observar a los niños a partir de segundo grado de primaria. Y entonces ya empiezas a ver al que sigue. Cuando ya son muy gorditos empieza a ver la familia, ¿no? Que hablan mucho de esta alimentación, pero esta alimentación que es intrusiva, ¿no? Que llega a ser hasta violenta. Por eso te digo, no son los más. Pero a partir como de segundo grado empiezas a ver ya cambios en los niños, ¿no? Ya el que camina arrastrando los pies,
¿sí? Ya el que, porque empiezan a ser más conscientes de su entorno, ya empiezan a ser más conscientes del mensaje que se les da, ¿sí? Entonces, ya empiezan a darse cuenta de lo incoherente que somos los adultos, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, pero todavía tiene, digamos, como te digo, a partir de los 7 años, todavía la carga es mamá, ¿sí? Después empiezas a ver ya qué ideas trae el niño, ¿sí? Qué ideas, de todas maneras, sigue manifestando los conflictos de mamá y papá. Uh-huh. Y hasta los 14 años es que podemos empezar a ver justamente con esta parte de la adolescencia que empezamos a tomar nuestras propias ideas y sin embargo sigue moldeado esta parte del inconsciente de mi familia. Y a mí me encanta esta frase que dice que el amor se esconde ante el desorden, ¿no? Cuando hay un bebé no reconocido, una pérdida no reconocida, estos amores, sí, hay muchos hijos que son, que vienen a tomar el lugar de amores que no pudieron llevar a cabo sus padres. Y te das cuenta por las fechas de nacimiento y de repente empiezas a ver que por qué esta mamá no se lleva bien con la hija, y es que resulta que la hija está en un triángulo inconsciente del papá. Y entonces la mamá, aunque quiere, ¿sí? Te das cuenta que es que él y todo el tiempo está sobre ella, y él literalmente en su inconsciente, ¿sí? Uh-huh. La hija es la otra persona. Claro, ¿se puede sentar a decírselo a su mujer? No va a llegar a decir, ¿sabes qué? La verdad es que sí me duele mucho perderla antes. Y no, esas historias normalmente, ¿quiénes las saben? La familia, ¿no? Y se calla. Y entonces, cuando nos callamos, sí, justamente lo vamos a actuar. Y va a ser la representación allá afuera, para que se resuelva, ¿no? De ahí que haya muchas personas que son reparadores del árbol, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todos los que nos dedicamos a cuestiones de la salud estamos reparando nuestro árbol, todos, ¿sí? Los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Buscamos a mamá. Hay una mamá que se perdió. Y esto puede ser porque murió, porque se fue, porque no estuvo, que de repente esa pérdida de mamá, aunque tú la puedas tener, a veces no está mamá. Por eso también en descodificación tenemos que trabajar con protocolos, con ejercicios que rompan la energía del inconsciente, ¿sí? Que no es nada más que yo llegue y lo platique. ¿Sí? Okay. Eso es muy importante, ¿no? Exactamente, ¿no? Que de hecho Alejandro Jodorowsky le llama psicomagia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué hacemos eso? Porque no es que es un ritual y entonces solo voy a prender mi velita. No, tiene que tener una intención realmente donde yo corte, donde yo perdone, donde yo pida perdón, donde realmente yo pueda soltar esa energía una vez que la descubrí, ¿sí? Y esa es la idea también de la terapia de descodificación, de que veas tu situación desde afuera, ¿sí? Normalmente estamos adentro y estamos en el dolor, en el enojo, en la impotencia, pero cuando más bien te pones afuera es ponerme en el lugar de yo lo elegí. ¿Por qué me es conveniente este desorden? Uh-huh. ¿A quién le estoy amando tanto? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta que justo entre la casualidad de las fechas de nacimiento, ¿no? De, ay, mira qué casualidad, nació la fecha de nacimiento de su papá. No es casualidad. No es casualidad. Y entonces hay que ver ese lazo que van a tener estas dos personas, ¿sí? Donde yo solamente, claro, de manera consciente elija quedarme con lo bueno, ¿sí? Porque si papá pues también trae un montón de deudas y trae un montón de problemas con su familia, seguro lo voy a repetir. Uh-huh. Uh-huh. Entonces más bien es hacerlo consciente y romper con lo que no me es grato, ¿sí? Y quedarme solo con esa parte. Para ya liberarnos de tanta cosa. Y bueno, creo que también es importante porque también así le vas limpiando el camino a las generaciones que vienen, ¿no? Sí, claro. De hecho, lo que tú haces en el trabajo de descodificación, tú vas a hacer, digamos, como que vas a limpiar, ¿sí? En tu línea directa y hacia abajo, ¿sí? Y hacia atrás también. Fíjate que hacia atrás no pasa tanto. ¿Por qué no? ¿Sí? Porque finalmente tú vas a mirar hacia atrás, ¿sí? Claro, acá más bien el trabajo es que los otros deseen hacer ese trabajo, ¿no? Y descubrirlo. Pero es más bien en tu línea directa y hacia abajo, porque ese efecto ya se va a ver en tu manera de relacionarte, en tu manera de moverte, hasta en la manera en la que te ves. Cambia todo. Es increíble. Yo, por ejemplo, pesaba en la adolescencia, siempre fui como muy gordita, ¿no?
y trabajando estas cuestiones, sí, que en ese momento yo todavía no sabía que ni era el transgeneracional, ni estudiaba psicología ni nada, yo solamente sabía que necesitas como ese respiro y esa ayuda. Y entonces empecé a trabajar mis emociones y en un mes bajé 13 kilos, ¿no? Uh-huh. Claro, previo había yo ido, ya sabes, nutriólogos, 1000 dietas, sí, claro. Y sí aprendí a comer, pero sin darme cuenta, sí, empecé a descubrir qué era ese sobrepeso, de qué te estás protegiendo. Exactamente. ¿No? Porque finalmente el recubrirte con grasa, ¿sí? Es esa protección de miedo, es ese niño que está escondido detrás del sillón, ¿no? O suena la alerta sísmica y estás esperando que alguien venga y te rescate. Ese es el sobrepeso con grasa. Sí, y eso del sobrepeso, o sea, dicen mucho que cuando tienes sobrepeso odias tu cuerpo, ¿no? Pero tu cuerpo te ama tanto y es tan sabio que, como dices tú, te protege, ¿no? Y ahí hay que buscarle y hay que rascarle de qué te quieres proteger, ¿no? Yo he sabido de muchas personas, como dices, ¿no? Que tuvieron un abuso sexual y qué es lo que hace tu cuerpo, tapar con grasa uh-huh. el área genital, ¿no? Exactamente. Para que ya no sea agredida. Entonces es tu cuerpo tan sabio y te ama tanto. Entonces sí, a lo mejor, como dices, cambiar este chip de la dieta, el matarme de hambre, más bien hay que descubrir de qué te estás protegiendo y que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Por eso la descodificación, digamos que es un tipo de terapia muy rápida. ¿Por qué? Porque ves el síntoma, lo que te dice la persona, y entonces ya vas hacia donde, ¿no? Hacia la hipótesis de lo que podría ser. ¿Por qué? Porque normalmente la realidad es que la gente llega a terapia y realmente no habla de lo que de sus miedos, de lo que realmente quiere trabajar. Llega y te dice, bueno, yo quiero pareja, ¿sí? Pero empiezas a notar, ¿sí? Justamente lo que te decía, ¿no? Esta parte de tener una lealtad tan fuerte con mamá que no la puedo dejar. Y entonces, pues es que literalmente, ¿hasta cuándo? Pues hasta que mamá no esté. Pero es que de esas cosas no se hablan, ¿sí? Uh-huh. Entonces el problema es, no se me acercan los hombres, ¿no? Y no tengo una pareja fija y no tengo... Ok, ese lugar de pareja ya está ocupado ¿por quién? Y eso hay que verlo, porque el lugar de pareja ya está ocupado. La parte del éxito está ocupada. ¿Por quién? Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Que si te pasó algo, es que el jefe, es que la pareja, ese es tu problema, tu reflejo, y luego suéltalo. Uh-huh. Porque esto es la reproducción de algo que viene atrás. Uh-huh. Y entonces ese es el caminito que te va a llevar. Sí, nada es casualidad, como decíamos hace rato. Nada es casualidad. Fíjate que a una paciente, por ejemplo, empezamos a trabajar muchas cuestiones, ¿no? De codependencia, ¿sí? Y literalmente empezamos a ver cómo esos ejercicios, ¿no? Que vas trabajando, de repente pareciera como si toda la gente que tienes alrededor estuviera haciendo una representación de teatro, ¿no? Cuando haces el movimiento adecuado, sí, es decir, vas a poner un límite. Como no sabemos poner límites, normalmente ¿qué hacemos? Nos empezamos a esconder. O sea, es decir, me empiezo a encerrar, ¿no? Empiezo a, no, es que no quiero hablar con esa persona. No, es que lo que tienes que hacer es llegar y hablar con esa persona. Bueno, justo, y en ese contexto, esa persona era literalmente un depredador en ese momento. En el momento en el que ella pone límite, imaginemos que literal el director dice, corte, ¿no? ¡Ay, gracias, padrísimo! Y todo lo que había sido un gran conflicto, porque además era una expareja, ¿sí? ¿Qué sucede? Literal él se despide, se acerca como de, no sabes qué, sí, creo que es momento de que me vaya, te deseo lo mejor, no sé. Sí, ya dejamos de jugar el mismo juego, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Hay muchas mujeres que quizá, y muchas mujeres independientes que tienen han tenido carreras prósperas que de repente no pueden salir de ese tipo de relaciones abusivas. Y uno pensaría, y claro, pues es que debería de valorarse a sí misma, ¿no? A veces el programa es justo, ¿no? Si una mujer tiene que luchar tanto, ¿sí? De repente teniendo este tipo de parejas que son las que proveen, se sienten más en deuda a ellas. Porque están recibiendo y pueden estar en un lugar que nunca pensaron que pudieran estar, ¿no? Entonces cuando empiezas a ver esa parte dices, no, yo siento que le debo. ¿Qué le debo? Para no poner límites, ¿qué siento que te debo? ¿Qué me estás dando que de verdad es muy valioso para mí, aunque no lo parezca? Pues ¿qué tal? ¿Qué les parece?
Sí. Podríamos pasar horas hablando con Adri. Sí. Ay, Adri, pues muchas gracias por recibirnos, por comunicarnos todo lo que sabes. Espero no sea la última vez que estés por acá. No. Ahí a lo mejor que pongan sugerencias como de qué temas quisieran tratar. Sí, como algo más específico, ¿no? O sea, ahorita hablamos como muy en general de varias cosas, pero sí en algo muy en específico que por ahí sientan que traen como medio atorado, ver como de esta parte de la descodificación cómo nos puede ayudar Adri, y pues también que la gente se pueda poner en contacto contigo. Ahí dejaremos ahí algún dato que tú nos quieras dar para que pues la gente se acerque y pues hagamos conciencia. Aquí en Bienestar nos encanta hacer conciencia y pues aprender mucho. Además es muy divertido. Yo te voy a decir que cuando tomamos realmente nuestro proceso como este camino de aprendizaje, o sea, que entendemos que nuestra vida tiene un propósito, ¿no? Y finalmente de eso no vas a huir. También empiezas a encontrarle la parte mágica, ¿no? La parte donde ves que no hay casualidades, la parte donde ves que sí, las cosas se van resolviendo y descubres algo más de ti, ¿no? Descubres algo más de tu familia, pero ya no en el drama. Sí, Ya no en el drama, sino en esa energía que de verdad vas tomando para crear tus propios proyectos, ¿no? Donde esa energía realmente te sirve para seguir avanzando. Sí, conciencia y responsabilidad. Nos encanta. Exactamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Adri, y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y por ahí también en LinkedIn. Y ya les vamos a dejar los datos de Adri. Y pues muchas gracias y seguimos aquí en Bienestar, Comunidad Terapéutica.